En este video vamos a hablar sobre los sistemas trifásicos desbalanceados. Los sistemas trifásicos desbalanceados aparecen por dos razones posibles. La primera es que las fuentes de tensión no son iguales, es decir, tienen magnitudes y fases distintas. La segunda razón es que las impedancias de carga por fase son desiguales. En general, la mayoría de los sistemas desbalanceados surgen por la combinación de distintas cargas que se conectan a fuentes trifásicas balanceadas, es decir, la conexión de cargas monofásicas de 2 hilos, cargas monofásicas de 3 hilos y por cargas trifásicas, dada la condición de que se trata de combinación de cargas de distintos niveles de tensión conectados a una fuente balanceada. Se entenderá como una carga equivalente y no como una carga diseñada de esa forma. En general, no se habla de cargas desbalanceadas, sino de sistema desbalanceado. Entonces, aquí vemos un sistema desbalanceado. Tenemos las tres fuentes y tenemos tres cargas diferentes conectadas a las fuentes balanceadas. Entonces, no hablamos de cargas desbalanceadas, sino de sistemas desbalanceados. Aquí tenemos una fase y un neutro conectado, tenemos dos fases conectadas a un neutro y tenemos tres fases conectadas a un neutro. En total tenemos tres cargas diferentes conectadas a tres fuentes balanceadas. El arreglo de carga equivalente que puede presentar los sistemas desbalanceados son los mismos que los sistemas balanceados, arreglo en estrella y en delta. Sin embargo, se estudian tres casos particulares. El caso A, sistema trifásico desbalanceado con fuente conectada en estrella y carga conectada en estrella con el neutro de la fuente conectado al neutro de la carga. Caso B, sistemas trifásicos desbalanceados con fuente conectada en estrella y carga conectada en delta. Caso C, sistema trifásico desbalanceados con fuente conectada en estrella y carga conectada en estrella sin neutro conectado. Sistemas trifásicos desbalanceados con fuente conectada en estrella y carga conectada en estrella con neutro de la fuente conectado al neutro de la carga. Por aquí por el neutro, cabe destacar que van a pasar las corrientes de desbalance. El sistema se resuelve igual que la conexión estrella-estrella balanceado, con la salvedad de que las impedancias por fase son distintas. Por lo tanto, las corrientes que se obtienen serán todas distintas, tanto en módulo como en fase. Las corrientes de línea se pueden calcular a través de un despeje directo de la ley de Ohm, dado que los voltajes de la fuente se reflejan en la carga. Aquí tenemos cómo serían las corrientes aplicando la ley de Ohm. Cabe destacar o recalcar que las tres corrientes son distintas, ya que la carga, o mejor dicho, el sistema está desbalanceado. Para calcular potencias de los sistemas trifásicos desbalanceados, se debe trabajar por fase, es decir, se debe calcular la potencia absorbida por cada una de las fases y la potencia total será la suma de las tres fases. Esto es válido para la potencia activa y reactiva. Sin embargo, la potencia aparente solo se puede obtener a través de la fórmula o en su defecto con la aplicación del teorema del seno o del coseno, sumando las potencias aparentes por fase. Sistema trifásico desbalanceado con fuente conectada en estrella y carga conectada en delta. En este caso se pueden calcular las corrientes de fase a través de un despeje directo de la ley de Ohm y luego usando la ley de Kirchhoff de corriente en los nodos principales de la carga. Se puede obtener las corrientes de línea. Recuerde que por ser un sistema desbalanceado, las impedancias por fase son distintas, por lo tanto las corrientes de fase como las de línea son diferentes en magnitud y fase. Las corrientes de fase se pueden obtener de la siguiente forma. Aquí aplicamos la ley de Ohm y también podemos distinguir las corrientes de línea como por ejemplo IR es igual a IRS más ITR y así sucesivamente.
Para calcular las potencias de los sistemas trifásicos desbalanceados se debe trabajar por fases, es decir, se deben calcular las potencias absorbidas por cada una de las fases y la potencia total será la suma de las tres fases. Sistemas trifásicos desbalanceados con fuente conectada en estrella y carga conectada en estrella sin neutro conectado. Este tipo de sistemas no son proyectados de esta forma, son el resultado de una falla, bien porque el neutro se partió, se soltó del conector por una mala conexión o simplemente por vibración. En este caso no existe camino para el flujo de corriente resultante de desequilibrio, por lo cual las corrientes en cada fase deben modificarse de tal manera que la suma fasorial sea cero. Esto ocasiona un desequilibrio en los voltajes de la fase de la carga, por lo que puede ocurrir que los voltajes de fase alcancen magnitudes superiores a los voltajes de línea. Existen varios métodos para la solución analítica de este tipo de ejercicio, aunque en la práctica la mejor solución es de poner un sistema de conexión a tierra. Estos métodos son transformar la carga de estrella delta, utilizar el análisis de malla o utilizar el método de desplazamiento del neutro. En este video vamos a hablar sobre la utilización del análisis de malla, ya que es lo que hemos venido tratando hasta ahora. Entonces, para ello se plantea el siguiente ejercicio. El punto común de la carga se llama O, para diferenciarlo del neutro. Aquí lo tenemos. El método consiste en plantear dos ecuaciones de malla para determinar las corrientes en cada una de las mallas. Serían las dos mallas, las corrientes las llamaríamos como I1 e I2. Entonces, si aplicamos la primera malla, obtenemos esta ecuación. Recordemos que hacer el recorrido de malla se hace de igual forma como lo hicimos en el análisis de circuito de corriente continua y como lo tratamos en el tema de corriente alterna. Entonces, en la segunda malla encontramos esta ecuación. Al resolver el sistema compuesto por dos ecuaciones con dos incógnitas, se debe tomar en cuenta que los resultados serán dos corrientes expresadas en forma de fasor y que los valores de voltaje e impedancia se introducen en módulo y ángulo. De la solución del sistema se obtiene que las corrientes son estas. IR es igual a 1, IT es igual a menos 2, e IS es igual a I2 menos I1. Aquí tenemos IS, claramente es I2 menos I1. Con esto concluyo este video. Los sistemas desbalanceados, simplemente a diferencia de los sistemas balanceados, lo que debemos hacer es un análisis de malla como el que conocemos hasta ahora. En el caso balanceado era más sencillo, ya que encontrar las corrientes de fase o encontrar las distintas corrientes por una carga, nada más bastaba con desfasar los ángulos, ya que el módulo siempre iba a ser igual. La diferencia aquí es que si vamos a tener que resolver el sistema de ecuaciones, como lo hacíamos en el análisis de corriente continua o en los análisis de mallas de corriente alterna, para encontrar los distintos valores de corriente o de voltaje en las cargas. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar en el próximo video.